Tema 10. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, segunda parte. Comenzamos con exhibicionismo, provocación sexual y pornografía. Se castiga en el artículo 185 al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. El bien jurídico protegido es la libertad sexual y el sujeto activo puede ser tanto persona de sexo masculino como femenino. El sujeto pasivo son los menores o persona con discapacidad, sin importar la edad que tenga. Son actos de exhibicionismo, por ejemplo, que un varón o una mujer muestre a otra persona los órganos genitales con la finalidad de provocarle sexualmente o para satisfacer su propia lujuria. El autor persigue excitar al sujeto pasivo en la libido sexual. La acción debe ser obscena. La referencia que se hace en el código a menores de edad comprende a menores de 18 años. Solo cabe el dolo directo, pues el autor persigue excitar al sujeto pasivo y el consentimiento de menores no invalida la tipicidad, mientras que los discapacitados no pueden consentir. Por su parte, se castiga en el artículo 186 al que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Dentro de la pornografía hay que incluir materia televisiva, ya que pueden emitirse programas de contenido obsceno y por tanto no aptos para menores o personas con discapacidad. En este caso se debe especificar al comienzo de los mismos las edades para las que no están autorizados. A veces los directores incurren en delitos sin que intervengan los que tienen el deber de perseguir estos delitos, especialmente el Ministerio Fiscal. Pasamos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Se castiga en el artículo 187.1 al que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. La pena es prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. A quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal y económica, y B. Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Por su parte, establece el artículo 187.2 que se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. En este caso se aplicará además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. B. Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. Y C. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima. Asimismo, dispone el artículo 187.3 que las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidas sobre la persona prostituida. Continuamos el tema con inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Se castiga en el artículo 188.1 al que induzca, promueva y favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad o se lucre con ello o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines. La pena es prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. La prostitución es una actividad sexual retribuida, ejercida de forma más o menos permanente, que suele llegar a convertirse en un modo de vida, por lo que han de excluirse casos aislados. El bien jurídico protegido es la libertad sexual cuando se trate de menores de edad o persona con discapacidad y se incluye también el correcto desarrollo sexual de los mismos. El sujeto pasivo, que puede ser de cualquier sexo, ha de tratarse de un menor de 18 años o persona con discapacidad. La práctica de la prostitución por parte de menores está siendo fomentada en proporciones alarmantes en todos los países del mundo y especialmente en los de mayor pobreza, donde muchos jóvenes se prestan a la realización de actos sexuales a bajo precio o simplemente por alimentos para subsistir. Hay organizaciones criminales que reclutan a jóvenes para dedicarlos a la prostitución y a veces los propios padres consienten prestar a sus hijos a tales fines para conseguir ayudas económicas. El consentimiento del menor o persona con discapacidad no excluye el delito. Solo caben conductas dolosas, aunque es posible el error difícilmente puede darse con respecto a la discapacidad de la víctima y respecto a la edad, pues el sujeto activo tiene facilidad para conocerla, pudiendo recurrir a la documentación que lo justifique. Cabe también la tentativa. Si la víctima fuera menor de 16 años, se trataría de un supuesto agravado y la pena es prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. Otro supuesto agravado se castiga en el artículo 188.2, que dice que si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá pena de prisión de 5 a 10 años si la víctima es menor de 16 años y la pena de prisión de 4 a 6 años en los demás casos. Según el artículo 188.3, se impondrán las penas superiores en grado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. B. Cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima. C. Cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. En este caso se impondrá además una pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. D. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima. E. Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de 2 o más personas. Y F. Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. En el artículo 188.4 se contemplan dos supuestos. A. Al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad, la pena es prisión de 1 a 4 años. B. Si el menor no hubiera cumplido 16 años de edad, se impondrá una pena de prisión de 2 a 6 años. En cuanto al concurso, las penas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual entrarán en concurso con las que se puedan cometer por otros delitos, como pueden ser unas lesiones.
Pasamos a la utilización de menores o personas con discapacidad en espectáculos exhibicionistas o pornográficos y en la elaboración de material pornográfico. Se castiga en el artículo 189.1 al que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiere cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. La pena es prisión de 1 a 5 años. Se contemplan en este caso tres supuestos. 1. Captar o utilizar a menores de edad o personas con discapacidad para fines exhibicionistas o pornográficos. 2. Elaborar material pornográfico, por ejemplo, revistas o vídeos. Y 3. Financiar o lucrarse de tales actividades. El sujeto activo es el que capta o utiliza, tanto como el que lo financia. El bien jurídico protegido es la libertad e indemnidad sexual. A efectos de este artículo, menor es aquel que no ha cumplido los 18 años. El delito del artículo 189 se comete aunque haya consentimiento del menor o persona con discapacidad, pues resulta ineficaz. Asimismo, se castiga al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad o lo poseyere para esos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. La pena es prisión de 1 a 5 años y el autor ha de actuar dolosamente, siendo suficiente el dolo eventual. A los efectos de este título, se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad. A. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. B. Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad con fines principalmente sexuales. C. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años o más en el momento de obtenerse las imágenes. Y por último, D. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. Respecto de los supuestos agravados, se contemplan una serie de supuestos en los que se eleva la pena a prisión de 5 a 9 años. A tal efecto, dispone el artículo 189.2 que serán castigados con la pena de prisión de 5 a 9 años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Cuando se utilice a menores de 16 años. B. Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención de material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual. C. Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. D. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o la salud de la víctima. E. Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. F. Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. G. Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada. Y H. Cuando concurra la agravante de reincidencia.
Otra agravación se contempla en el artículo 189.3, que dice que si los hechos a que se refiere la letra A del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación, se impondrá la pena superior en grado. Continuamos el tema con asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos donde participen menores o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se castiga en el artículo 189.4 al que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Se castiga en el artículo 189.5 al que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad. La pena es prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 2 años. En esta figura muchas veces se presenta la dificultad para demostrar que quien tiene el material pornográfico conoce que se utilizaron menores para su elaboración. Si no se prueba este elemento subjetivo, no se puede condenar. La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo 189.6, al que tuviere bajo su potestad tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad y que con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado o no acuda a la autoridad competente. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Estamos ante un delito de omisión. Solo es posible la conducta dolosa. No es suficiente que el sujeto activo conozca el estado de prostitución, sino que además, intencionadamente, no haga lo posible para impedir que la víctima siga en dicha situación. En cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal, el artículo 189.7 dispone que el Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior. Las acciones que debe promover el Ministerio Fiscal se refieren al incumplimiento de la protección debida a menores o personas con discapacidad prostituidos o corrompidos por parte de quienes los tuvieran bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar. En cuanto a las medidas cautelares, establece el artículo 189.8 que los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de Internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en el territorio español. Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal. Por otra parte, se castiga en el artículo 189 bis la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo. La pena es una multa de 6 a 12 meses o pena de prisión de 1 a 3 años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Ante la responsabilidad de las personas jurídicas, establece el artículo 189 ter que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes penas. A.
multa del triple a quíntuple del beneficio obtenido si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. B. Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años. Y C. Multa del doble al triple del beneficio obtenido en el resto de los casos. Y en cuanto a la reincidencia internacional, dispone el artículo 190 que la condena de un juez o tribunal extranjero impuesta por delitos comprendidos en este título será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia. En cuanto a la perseguibilidad y perdón del ofendido, de acuerdo con el artículo 191, 1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. 2. En estos delitos, el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. Ni siquiera el matrimonio subsiguiente entre el agresor y la víctima tiene efectos, con lo que se puede llegar a la situación de que una persona que fue condenada por una agresión sexual siga en prisión después de ser perdonado por la víctima e incluso haber contraído matrimonio antes de ser condenado o cuando se encuentre cumpliendo la pena. Por otra parte, no es posible la validez del perdón en los delitos relativos a la prostitución ni en los de exhibicionismo y provocación sexual. Si hablamos de medidas de libertad vigilada, dispone el artículo 192.1 que a los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y la duración de dicha medida será de 5 a 10 años si alguno de los delitos fuera grave, y de 1 a 5 años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor. En este caso, es decir, la aplicación de la medida es potestativa para el juez. Pasamos a la participación de personas encargadas de la protección de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Se castiga en el artículo 192.2 a los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este título. La pena será la que corresponda en su mitad superior. Dispone el artículo 192.3 que la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno de los delitos de los capítulos 1 o 5 cuando la víctima sea menor de edad, además de las penas previstas en tales capítulos, la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años. A las personas responsables del resto de delitos del presente título se les podrá imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por el tiempo de 6 meses a 6 años, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de 6 meses a 6 años.
Asimismo, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve carácter regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior entre 5 y 20 años, si el delito fuera grave, y entre 2 y 20 años si fuera menos grave. En ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y las circunstancias que concurran en la persona condenada. Respecto de la responsabilidad civil, filiación y alimentos, dispone el artículo 193 que en las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán en su caso los que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos. En los delitos contra la libertad sexual cabe la posibilidad de que la mujer quede embarazada. De ahí que las consecuencias pueden ser más graves cuando el sujeto pasivo sea una mujer. Esta puede optar por el aborto legalmente autorizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación, aunque tome la decisión de abortar. En la sentencia se ha de fijar una responsabilidad civil. Si la mujer decide seguir adelante con el embarazo, el tribunal tendrá que resolver en orden a la filiación del hijo, así como la fijación de alimentos, aunque la mujer puede negarse a identificar al padre, por lo que en este caso se crearían problemas en este ámbito y no se podrían fijar los alimentos ni responsabilidad civil de ningún tipo. Y terminamos el tema con la cláusula de locales y prescripción. Según el artículo 194, cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de los 5 años, podrá adoptarse también con carácter cautelar. El juez instructor de la causa puede decretar con carácter cautelar durante la tramitación del procedimiento el cierre de locales a fin de evitar que puedan seguir realizándose conductas de este tipo. Es necesario que existan indicios racionales suficientes de la comisión de alguno de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual o los relativos a la prostitución. Y por su parte dispone el artículo 132.1 que en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, cuando la víctima fuere menor de edad, se computarán desde el día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.